Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar de Alier Abogados. Vamos a dejar un par de minutos para que el resto de personas que se hayan suscrito se vayan conectando. Y mientras sí que les agradecería, por favor, que nos enviaran un mensaje a través del chat confirmando que se nos oye y que se nos ve correctamente. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Como ha dicho mi compañera, vamos a esperar unos minutos para ver si se termina de unir más gente a esta webinar. Y nada, agradecerle su presencia en la misma y en breve ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra exposición. De nuevo, darles la bienvenida a esta webinar. Mi nombre es Fátima Fajardo, soy asociada senior del área mercantil y civil en Alier Abogados y, en primer lugar, desearles que todos ustedes y que sus familias se encuentren bien de salud. Con carácter previo, recordarles que durante la exposición nos pueden ir planteando dudas o preguntas a través del chat que mi compañera Verónica y yo resolveremos al final de la exposición. Igualmente, informarles que esta webinar se graba y posteriormente se les envía la presentación y link de la grabación y se publicará en las redes de Alier y de ATISA. Al respecto de los temas a tratar, mi compañera Verónica les expondrá los puntos relativos a las actuaciones respecto a las distintas obligaciones contractuales asumidas y frente a la insolvencia. Y yo, por mi parte, les expondré las distintas vías externas e internas a las que pueden acudir las sociedades para remontar situaciones de pérdidas o de faltas de liquidez transitoria. Y sin más, procedo a presentarles a mi compañera Verónica Ávila, que es asociada senior del área mercantil y civil de Alier Abogados. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Fátima. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Para aquellos que se hayan incorporado, darles nuevamente las gracias por asistir. Y bueno, unirme al deseo de mi compañera Fátima de que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien dentro de esta situación extrema en la que nos encontramos, que es lo principal. En esta webinar le voy a intentar dar una visión general de las distintas soluciones legales o recetas legales que nos pueden servir en esta delicada situación que estamos viviendo. La actual crisis sanitaria y el estado de alarma declarado, ya prorrogado en varias ocasiones, por desgracia, ha llevado o va a llevar a empresas y a autónomos a situaciones difíciles de cara a poder continuar con su actividad y a cumplir con sus obligaciones asumidas antes de la declaración del estado de alarma. En Alier Abogados queremos estar en estos momentos con nuestros clientes, ayudarles, apoyarles, en definitiva, ser sus aliados y estar a su lado para todo aquello que puedan necesitar. Y para ello contamos con profesionales que van a estudiar caso a caso la situación empresarial, la situación económica de las empresas para poder encontrar la mejor solución legal que se adapte a cada caso y dar, por supuesto, la mejor solución y llevarla a cabo. Como ya he dicho con anterioridad, lo que pretendemos en esta webinar es intentar dar una visión general, una visión global, para en posteriores webinars pues ya incidir en algunos aspectos que vamos a mencionar sobre las posibles soluciones a los problemas que hoy en día pueden tener las empresas de forma más inmediata. No obstante, además de esta visión global, sí que vamos a detenerlo en lo que entendemos que puede ser más perentorio, como es la resolución de los problemas inmediatos en cuanto a las obligaciones asumidas, con los diferentes también contratos suscritos o las distintas opciones, como ha dicho mi compañera, de racionalización que pueden tener las empresas tanto a nivel interno como a nivel externo.
Como sabemos, el problema inicial que se ha generado para las empresas ha sido qué hacer con su personal, ha sido el problema laboral, de forma que las empresas que se han visto obligadas a cerrar sus negocios, a paralizar su actividad o a disminuirla de una forma drástica, se han visto obligadas a plantear numerosos ERTEs y numerosos por fuerza mayor y alguno por causas objetivas. Pues bien, una vez que ha pasado esta fase inicial de problemas laborales, ¿qué hacemos las empresas? ¿Qué pueden hacer las empresas? Lo que tenemos que ver es las actuaciones respecto a las distintas obligaciones contractuales asumidas. Nos debemos preguntar qué pasa con estos contratos de arrendamiento que tenemos suscritos o con los contratos con los proveedores y qué hacemos con ellos. Pues bien, para responder a estas preguntas debemos comenzar viendo las medidas adoptadas por el Gobierno por la situación del estado de alarma. Durante este tiempo que llevamos de estado de alarma, que por desgracia se está haciendo largo y todavía no vemos cuándo se va a terminar, y a pesar de los numerosos reales decretos que se han ido dictando durante todo este tiempo, en ninguno de ellos se ha llegado a regular qué pasa con estas obligaciones asumidas. Si bien hace 2 días el Gobierno sí se ha pronunciado sobre los contratos de arrendamiento de uso distinto a la vivienda, es decir, los contratos de arrendamiento de locales de negocio, de oficina, de industria. Y ha sido en el Real Decreto Ley 15/2020 del 21 de abril que se publicó ayer en el BOE y que ha entrado en vigor hoy, día 23. Por lo tanto, se puede decir que está recién salido del horno. Pues bien, ¿qué dice este Real Decreto respecto a los contratos de arrendamiento? Pues bien, las personas físicas o jurídicas arrendatarias de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda que cumplan los requisitos previstos en el Real Decreto y que vamos a ver con posterioridad, podrán solicitar de la persona arrendadora, cuando ésta sea una empresa o una entidad pública de vivienda o un gran tenedor, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto, es decir, como ha entrado en vigor hoy, un mes a partir de hoy, podrá solicitar la moratoria en el pago de la renta de alquiler de locales de negocios o industrias durante el tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, así como las mensualidades siguientes que fueran necesarias para reducir ese impacto provocado por la pandemia, si bien esas mensualidades nos podrán exceder de 4 meses. Y esta moratoria deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un anterior acuerdo entre ambas partes respecto a moratoria o reducción de renta. Es importante destacar que este Real Decreto dice que la moratoria en el pago de renta se aplicará de forma automática, ¿de acuerdo? En cuanto a los arrendadores, grandes tenedores o empresas o entidades públicas. Además, dicha renta se aplazará sin penalización, importante, y sin devengo de intereses, también importante. Y se aplazará a partir de la siguiente mensualidad de renta rentaticia, mediante fraccionamiento de las cuotas en el plazo de 2 años, que se contarán a partir del momento en que se supere la situación antes indicada o a partir de la finalización del plazo de los 4 meses que hemos citado anteriormente. Y siempre dentro del plazo, evidentemente, de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas. En el caso de los restantes arrendadores propietarios, es decir, cuando los arrendadores nos hablan de tenedores, empresas o entidades públicas de vivienda, pues bueno, en este caso igualmente se podrá solicitar a la persona arrendadora en el mismo plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto, es decir, desde hoy, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera ya acordado entre las partes de carácter voluntario. ¿De acuerdo? A los efectos de esta normativa, las partes podrán acordar que la fianza que se entregó al inicio del contrato pueda aplicarse para el pago total o parcial de las mensualidades. Y esa fianza se repondrá en el plazo de 1 año desde el acuerdo o en el tiempo que reste de la finalización del contrato. No obstante, habrá que ver cómo se puede llevar a cabo esta aplicación de la fianza, porque en muchas comunidades autónomas es obligatorio el ingreso de esa fianza en entidades, en organismos oficiales. Entonces, habrá que ver cómo se puede solicitar esa devolución de la fianza para poderla aplicar, si se quiere, como dice aquí el Real Decreto. Pues bien, vistas las opciones que tenemos de moratoria, ahora tendremos que analizar qué requisitos tienen que cumplirse para que se pueda solicitar la misma. Pues bien, para los arrendatarios que sean autónomos,
se necesita estar afiliado y en situación de alta en la fecha de la declaración del estado de alarma o bien en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos o en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores de mar o en una mutualidad sustitutoria del REC. Igualmente se exige que la actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto que acordaba el estado de alarma o por órdenes dictadas por una autoridad competente. En el caso de que la actividad no se vea directamente suspendida por este Real Decreto, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en al menos a un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre que pertenece a dicho mes referido al año anterior. Eso en cuanto a los arrendatarios autónomos. ¿Qué pasa con los arrendatarios PYME? Pues bien, se le exige que no supere los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Esto es, que el activo no sea superior a 4 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocio no supere los 8 millones de euros y que el número medio de trabajadores empleados no sea superior a 50. Igualmente, igual que pasaba con los arrendatarios autónomos, se exige que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada del Real Decreto que acordaba el estado de alarma o por órdenes dictadas por la autoridad competente. En el caso de que la actividad no se vea directamente afectada por esta suspensión del Real Decreto, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en al menos el 75% en relación con la facturación media mensual, al que pertenece dicho mes referido al año anterior. Interrumpo un momentín porque estoy viendo que en el chat se dice que no se oye bien. No sé si es generalizado o no sé si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Yo te escucho bien. Vale, no sé si los que estáis fuera me podríais decir si se escucha bien, mejor ahora. Bueno, voy a continuar. Espero que se oiga bien. Vale. Vale, hay de todo un poco, pero en general parece que se escucha bien. Bueno, pues voy a continuar. Pues bien, a excepción de lo mencionado para los contratos de arrendamiento distintos de vivienda, dada la ausencia de medidas por parte del Gobierno en esta materia, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, debemos ir a analizar la situación en la que nos encontramos. ¿Y qué debemos hacer? Pues lo primero que tenemos que ver es revisar los contratos que tenemos, ya sea contratos de arrendamiento, el contrato de obra, cualquier tipo de contrato. Tenemos que revisarlo para ver si en los contratos ya se decía algo sobre qué hacer en los supuestos de fuerza mayor. Si en los contratos ya está recogido los supuestos de fuerza mayor, pues tendremos que estar a lo que las partes ya acordaron en su día, en virtud del principio de pacta sunt servanda, es decir, principio de autonomía de voluntad de las partes, al tenor del cual prevalece siempre lo acordado por las partes. Para los supuestos, bastante común, creemos, de que los contratos no prevean nada sobre fuerza mayor, algo que entendemos que a partir de ahora seguro que sí que se va a regular. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, lo que tenemos que hacer es intentar negociar con la parte contraria. La situación en la que estamos no es culpa de ninguna de las partes del contrato. Ya nos encontramos entre un contrato de arrendamiento, arrendatario, arrendador, cualquier otro tipo de contrato. No ha sido provocado por ninguna de las partes. Es más, ambas partes están perjudicadas por esta situación que se nos está dando. Y, por lo tanto, ambas partes tienen que intentar llegar a un acuerdo. Además, es cierto que cada una va a defender sus intereses y lo que a ella le conviene más. Por eso tenemos que estar en todo momento actuando de buena fe. Tenemos que actuar siempre dentro de la buena fe y dar a entender a la otra parte que lo mejor sería llegar a un acuerdo para que no sea solo una de ellas la que se vea perjudicada por esta situación. Además, las negociaciones o el intento, por lo menos por nuestra parte, de intentar llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento, debe quedar constancia de ello. Para que si en el caso de que no se llegara a ese acuerdo tuviéramos que ir a un procedimiento judicial para intentar modificar ese contrato, incluso suspenderlo, que se vea que siempre nosotros hemos tenido buena fe y que hemos intentado solucionar ese problema de forma extrajudicial. Si se llega a un acuerdo con la otra parte, tenemos que plasmar ese acuerdo por escrito. Se deberá pactar de forma documental y este acuerdo puede consistir, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, pues en la reducción de la renta,
modificar la forma de pago durante el tiempo que dure el estado de alarma o el aplazamiento del pago de la renta en un plazo, o en otros casos incluso en la suspensión del contrato durante el tiempo de estado de alarma o en el tiempo que se entienda conveniente que se pacte por las partes. Es muy importante, llegados a este punto, que se cuente con el debido asesoramiento legal para que no haya problemas luego a la hora de ejecutar estos acuerdos, porque luego puede haber problemas en la forma de redacción o que haya malos entendidos entre la parte, por eso entendemos que es conveniente que cuente con el debido asesoramiento legal. Ahora bien, ¿qué pasa si resulta que los contratos no se recogen nada sobre sobre fuerza mayor o caso fortuito? ¿Qué pasa si intentamos llegar a un acuerdo con la otra parte y resulta que no quiere llegar a ningún acuerdo? Pues bien, lo que nos quedaría ya en este caso es ir a los juzgados, plantear una demanda ante los tribunales para que sea el juez el que decida si se debe modificar o no el contrato. Si bien tenemos que tener presente desde este mismo momento que este procedimiento puede ser difícil y largo. En función de la casuística del caso, ya sea que nos encontremos ante un contrato de arrendamiento o ante un contrato de proveedores, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos el artículo 1105 del Código Civil que establece que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Un ejemplo. En este estado de alarma en el que nos encontramos, hubo un periodo en el que estaba prohibida toda actividad que no se consideraba esencial. Pues bien, si nosotros somos una empresa que teníamos suscrito un contrato de obra con un tercero y resulta que lo teníamos previsto para ese plazo, para ese tiempo que se estableció, que no se podía realizar más que actividades esenciales, nadie nos puede exigir responsabilidades porque no se pudo realizar ese acto, esa obligación, porque era inevitable esa suspensión de toda actividad. Igualmente tenemos el artículo 1184 del Código Civil que establece que el deudor quedará liberado en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Un ejemplo, el restaurante que en el mes de enero, que en una situación normal, por así decirlo, contrató con una pareja el convite de una boda para el mes de abril. Evidentemente, llegado el mes de abril, no se pudo prestar ese convite, no se pudo realizar porque toda actividad de hostelería se había suspendido por el estado de alarma, por la situación de pandemia en la que nos encontramos. Por lo tanto, era liberado de su obligación de de prestar ese convite, dada que resulta legalmente imposible la prestación. Más allá de los referidos artículos del Código Civil, a los que hemos hecho alusión, nuestra legislación a día de hoy no prevé ninguna norma que nos posibilite, en una situación como la que nos encontramos, la modificación o resolución de un contrato de forma unilateral cuando ya no se prevea en el contrato, cuando no esté recogido en el contrato. Así que tenemos que acudir a una institución jurisprudencial. La situación actual en la que los negocios se han cerrado, sus actividades se han visto mermadas en gran proporción por un acontecimiento absolutamente extraordinario e imprevisible, como ha sido, por desgracia, la pandemia, entendemos que existe causa suficiente para plantear ante los tribunales la solicitud de la modificación o suspensión de, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, incluso los contratos suscritos con determinados proveedores o de obra por causa de fuerza mayor. Lo cierto es que nunca se ha dado una situación tan grave como y generalizada como la que estamos viviendo. Pero existen precedentes de sentencia del Tribunal Supremo que resuelven en casos de fuerza mayor en los que se dieron circunstancias que eran totalmente imprevisibles y que suponían una gran necesidad para una de las partes, en la que se establece que lo único que se puede realizar en esta situación en la que ha cambiado las circunstancias y ese cambio de circunstancias no es culpa de ninguna de las partes y además ese cambio de circunstancias genera una gran necesidad para una de ellas y un desequilibrio en perjuicio de una de ellas, no queda más remedio que la de modificar la relación jurídica entre las partes, es decir, la de modificar el contrato, resolverlo o bien suspenderlo. Esta doctrina jurisprudencial de la cláusula rebus in stantibus tendrá más o menos suerte en función de las circunstancias de cada caso y se puede aplicar tanto a los contratos
tanto de arrendamiento como los contratos de proveedores, contrato de obra, contrato de suministro o cualquier tipo de contrato. Pero si bien tendremos que estar a la casuística de cada caso. Por último, hacer una referencia a los contratos de suministro de gas y de luz, en cuanto que el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por él se permite la modificación de estos contratos para adecuarlo a la situación actual de las empresas, dado que, bueno, el consumo de luz y de gas puede haberse visto reducido si la empresa ha tenido que cerrar o se ha visto disminuida su actividad. Y bien, hasta ahora se ha explicado pues, la primera parte de la webinar, es decir, las posibles soluciones ante la situación en la que se encuentran las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones, de su contrato. Y ahora mi compañera Fátima, asociada senior en Alier, en el departamento mercantil, en el que estoy segura que muchos de ustedes ya conocerán, van a exponer las distintas opciones que tenemos las empresas de refinanciación, tanto a nivel interno como externo. Pues nada, Fátima, te doy la palabra. Gracias, Verónica. Efectivamente, ante determinadas situaciones, las sociedades tienen distintas vías a las que acudir. En este punto les voy a hacer referencia a aquellas soluciones que, sin acudir a recursos externos a la sociedad, se pueden utilizar para remontar una situación que preocupa y mucho a muchas empresas en la actualidad, como puede ser una posible falta de liquidez o de tesorería a consecuencia de los impagos de nuestros clientes o por una suspensión temporal de nuestras actividades. Igualmente, preocupa mucho la existencia de pérdidas que dejen al patrimonio neto de la sociedad muy mermado o por debajo de la mitad del capital social, lo cual supone que la sociedad incurre en causa legal de disolución. Todo ello sin perder de vista que el órgano de administración de la sociedad es a quien le corresponde tomar o proponer a la Junta General o Socio Único las medidas que resulten necesarias para reflotar la situación a fin de evitar la responsabilidad personal y directa de los órganos de administración, con lo cual es un asunto bastante importante y sobre el que hacemos hincapié. Asimismo, les quiero aclarar que estas soluciones están dirigidas a aquellos supuestos en que veamos en que la situación se puede remontar y se va a remontar, o sea, es decir, es de carácter transitorio y no nos encontramos ante una situación generalizada de impagos o de insolvencia, ya que en este caso tendríamos que ir por la vía del preconcurso o del concurso, que más adelante a grandes líneas nos expondrá mi compañera Verónica. Pues bien, entrando en materia, si la sociedad tiene pérdidas, a fin de evitar la disolución de la sociedad y o regenerar la cifra del patrimonio neto, como soluciones, la primera que les exponemos es un aumento de capital por socios o por terceros. Este aumento se puede realizar mediante aportaciones dinerarias o bien por aportaciones no dinerarias. Los socios o terceros pueden aportar bienes muebles, como pueden ser coches, equipos informáticos o inmuebles. Por ejemplo, pueden aportar locales o naves que a partir de ese momento de su aportación al capital social pasarían a ser titularidad de la sociedad. El aumento se puede acordar además con la emisión de las participaciones. En ese aumento se puede acordar que se van a emitir las participaciones y acciones con una prima de emisión, que es muy recomendable esta prima de emisión cuando van a entrar socios nuevos, a fin de evitar que los nuevos socios diluyan el porcentaje del capital social de los socios fundadores o preexistentes y a fin de equilibrar la inversión previa que pudieran haber realizado los fundadores al margen de lo que es capital social. Los principales pasos a seguir en esta operación serían la aprobación del aumento por Junta General o Socio Único, la ejecución del acuerdo, es decir, que hagamos la aportación y la elevación a público ante notario, inscripción en el registro mercantil y publicación en el BORBE. Estos pasos también resultan necesarios en las operaciones que veremos seguidamente, que son el aumento por compensación de créditos y la llamada operación acordeón. La segunda solución que les planteamos o que les disponemos para su estudio es transformar deudas con terceros o con los socios en capital social, mediante la compensación de estos créditos, una solución que viene prevista en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
En este escenario, los acreedores se convertirán en socios mediante la obtención de acciones o participaciones de la sociedad, o en el caso de que ya ostenten la cualidad de socios con anterioridad a la ampliación, aumentarán su participación por el importe de los créditos que habían sido previamente desembolsados a la empresa. En definitiva, la sociedad realiza una capitalización de los créditos, en tanto que el efecto, desde la perspectiva, si somos acreedor, es que su crédito se extingue y pasa a ser titular de capital social. En esencia, deja de ser acreedor y pasa a ser socio, y en el caso de que fuera socio, pues aumentará su participación en la sociedad. Respecto a hay una tercera solución que también les planteamos, que son aportaciones de socios sin aumento de capital. Esta es una solución cuyo tratamiento contable se prevé a través de la cuenta 118 del Plan General Contable, denominada aportaciones de socios o propietarios. Se trata de una opción más sencilla que las anteriores, puesto que no precisa de documentarse en el registro mercantil, ni hay costes, por tanto, notariales ni registrales, y además también se puede utilizar con propósitos diferentes al de compensar pérdidas, como pueden ser mejorar la liquidez de la sociedad en un momento determinado o financiar nuevos proyectos, para que la sociedad, a través de su actividad, nos genere unos beneficios. Es decir, yo, socio, aporto ese dinero a la sociedad a través de esta cuenta y la sociedad la utilizará en el tráfico jurídico de tal manera que supondrá la obtención de más beneficios y a mí se me devolverá o tendré entrada en esos beneficios a través de mi dividendo. La cuarta solución es un aumento y reducción simultáneos, lo que se llama en el tráfico, lo que se conoce por operación acordeón. La operación acordeón es una operación que se utiliza muy frecuentemente para sanear la empresa con nuevas aportaciones para poder continuar con su actividad. Si bien también la operación acordeón se utiliza mucho cuando los socios quieren, por ejemplo, vender la sociedad, y con esta operación sanearíamos el balance y la hacemos mucho más atractiva, evidentemente, de cara a posibles compradores. Una de las operaciones, por ejemplo, más famosas que se han realizado en el mercado es la Abengoa, que la realizó en su momento y, como les comenté, es una fórmula que en el tráfico jurídico funciona bastante bien. En este contexto, la operación acordeón consiste en reducir el patrimonio de la sociedad por debajo del mínimo legal que nos establece la Ley de Sociedades de Capital o incluso a cero y simultáneamente proceder a su aumento. Mediante la reducción, lo que se pretende es compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores y a través de la ampliación dotamos a la sociedad de nuevos recursos con la creación de nuevas participaciones o acciones que pueden ser asumidas por los socios que confían en la superación de esa crisis empresarial o por terceros inversores o acreedores mediante la aportación de nuevos recursos o la capitalización de los créditos que tuvieran contra la sociedad. A estos efectos, el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital establece que se exige en esta operación la presentación de un balance de fecha no superior a 6 meses respecto al día en el que se adopte el acuerdo en cuestión, aprobado por la Junta General, y además dicho balance debe ser verificado por el auditor de cuentas a salvo de determinados casos. Y hasta aquí la exposición de las vías internas. Sí que me gustaría advertirles que dependiendo de cada supuesto y del tipo social en el que nos encontramos, ya sea una sociedad limitada o una sociedad anónima, habrá que cumplir unos requisitos u otros. De ahí que cada operación pues, debe ser estudiada de forma singular. Como les decía, pasamos al estudio de las vías externas, ya hemos expuesto las internas. Estas vías externas nos estamos refiriendo a que la sociedad acude a recursos fuera de la propia entidad para solucionar problemas transitorios. Como decimos, deben ser transitorios y ponemos especial mención en ello, especial acento de tesorería o liquidez. Son casos de deudas concretas, donde tras la realización de un plan de ingresos y gastos veamos que es viable asumir el pago a corto o medio plazo y las vías de solución más efectivas son o bien una renegociación en la forma y plazo de pago con nuestros acreedores mediante el correspondiente fraccionamiento y aplazamiento del pago, o bien una refinanciación de nuestra deuda vía utilizar fundamentalmente cuando nuestro acreedor sea una entidad bancaria.
Como principales ventajas de este tipo de acuerdos es el ahorro de tiempo y costes, ya que son procedimientos extrajudiciales que se formalizan por vía de negociación. Si bien, por seguridad jurídica de las partes, estas negociaciones, como ya anteriormente también ha apuntado mi compañera, deberán plasmarse en un documento donde se incluyan los acuerdos alcanzados. Al respecto, esto también consideramos que es muy importante, que es el tema de las garantías. ¿Por qué? Porque yo como deudor debería ofrecer esas garantías a fin de facilitar el acuerdo y si soy acreedor, pues deberé exigir estas garantías para garantizar en definitiva el pago. ¿Cuáles son posibles fórmulas de garantizar el pago? Pues mediante una prenda o una hipoteca. La prenda se constituye sobre bienes muebles, la hipoteca es sobre bienes inmuebles. También con un reconocimiento del deudor ante notario, donde reconoce y asume la deuda y se fracciona y se establece unos plazos para el pago. Todo ello es una escritura pública, de tal manera que si el deudor en algún momento fallará en los pagos, ese es un título directamente ejecutable en el juzgado sin tener que pasar previamente por un procedimiento donde el juez nos declare que somos acreedores, sino que directamente con esa escritura pública ya tendríamos título bastante para su ejecución. Y, evidentemente, también mediante aval bancario u otorgado por un particular. Junto con las garantías nos encontramos, y es también importante, los medios de pago a los que podemos acudir y que no necesariamente pasan por un pago monetario, dado que podemos acordar como fórmulas de pago, por ejemplo, la dación en pago. En el caso de que yo esté garantizando mi deuda con un bien, pues se la entrego al acreedor y con eso se daría por pagado. La cesión de créditos, donde yo, sociedad deudora, le transmito a mi acreedor un crédito del que soy titular para que él cobre. Se hace mucho, por ejemplo, con créditos de la administración pública. En el caso de que seamos acreedores de la administración pública, esos créditos se suelen ceder para que la administración, en lugar de pagarnos a nosotros, pague al tercero. Se hace mucho con la administración pública porque sí que es verdad que es lenta en los pagos, pero finalmente paga. En todo caso, debemos tener en cuenta que dependiendo de la situación financiera de la empresa, se deben buscar alternativas, las que sean más adecuadas y al final para que ambas partes puedan alcanzar los correspondientes acuerdos. Hasta aquí mi exposición y le doy paso a mi compañera para que continúe con su parte. Muchas gracias, Fátima. Bien, una vez que se han realizado las medidas laborales que la empresa entendía necesarias y que, sobre todo, si la situación actual se prolonga o tras la conclusión del concurso de alarma seguimos con esa situación de crisis, o si nos encontramos en un sector de lenta recuperación tras el estado de alarma, no tenemos posibilidad de conseguir una financiación vía interna o externa, de las que ha manifestado mi compañera, los ingresos disminuirán o desaparecerán en el peor de los casos, mientras que los gastos continuarán, lo que abocará más tarde o más temprano a una situación de insolvencia de la empresa. Por lo tanto, ahora lo que vamos a centrarnos es en el preconcurso como mecanismo de protección de la empresa y del empresario y en qué pasa cuando se entra en esa situación de insolvencia. Pues bien, si nos encontramos ante una situación de insolvencia, tenemos que tener muy claro que la ley obliga a iniciar el procedimiento de concurso voluntario en el plazo de 2 meses. Los órganos de administración, en cuanto se dé una situación de insolvencia, tienen el plazo de 2 meses para instar concurso voluntario. Y es importante esta obligación, tenerla clara respecto a los administradores, al órgano de administración, porque si se incumple esa obligación de solicitar el concurso voluntario en ese plazo, traerá consecuencias negativas para los mismos, para los administradores. Le puede acarrear importantes responsabilidades. Si bien en este momento, en virtud del Real Decreto 8/2020 de 18 de marzo, se acordó que mientras que dure el estado de alarma, los deudores y las empresas que estén en estado de insolvencia no tendrán el deber de solicitar la declaración de concurso. Asimismo, en ese Real Decreto se indica que hasta que no transcurran 2 meses desde la finalización del estado de alarma, los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite ningún concurso necesario. Esto es, los concursos que han sido instados por personas diferentes al deudor. Por ejemplo, los concursos que lo han solicitado de una empresa, un acreedor o acreedores. Y no se admitirán a trámite durante el plazo de 2 meses, una vez finalizado el estado de alarma, que se hubieran solicitado o durante el estado de alarma o en ese plazo de 2 meses.
Por último, se da preferencia a los concursos voluntarios presentados, aunque sean posteriores a los necesarios. Y debemos tener en cuenta lo importante que es que a una empresa no se le presente un concurso necesario de acreedores, porque el hecho de que se presente en un concurso necesario tiene consecuencias negativas, como puede ser, y da a entender que los administradores no han cumplido con su obligación de solicitar concurso voluntario en el plazo de 2 meses establecidos por la ley y actualmente teniendo en cuenta las circunstancias y lo acordado por el Real Decreto antes mencionado. Asimismo, se establece que es una presunción para calificar al concurso como culpable el hecho de que los administradores no cumplieran con su obligación de instar el concurso voluntario. Y esa calificación como culpable del concurso igualmente puede acarrear responsabilidad a los administradores. Entonces, es importante el hecho de que no sea acordado un concurso necesario. Por eso, en el caso de insolvencia, se tiene que instar el concurso por los administradores en el plazo de los 2 meses y que sea concurso voluntario. Además, dicho Real Decreto que hemos mencionado, el 8/2020, se establece que si antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia del mismo concurren causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal que tiene el órgano de administración para convocar la junta de socios para que tomen el acuerdo o bien de disolución o bien que tome el acuerdo de la medida necesaria para enervar esa causa de disolución se suspende hasta que finalice el estado de alarma. Del mismo modo, se ha regulado que si la causa legal de disolución o estatutaria hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. Pues bien, vista la necesidad de solicitar el concurso si estamos en una situación de insolvencia y lo que se ha regulado en este tiempo de estado de alarma, vamos a ver que hay una solución, la ley nos proporciona una solución antes de iniciar el concurso de acreedores y que hace que no tengamos la obligación legal de solicitar ese concurso de acreedores. Y es lo que se conoce como el preconcurso. ¿Y qué es el preconcurso? Pues bien, consiste en iniciar un trámite de negociación con los acreedores, de refinanciación de deudas o de un convenio anticipado con los mismos, el cual debe ser puesto en conocimiento del juzgado de lo mercantil que sería competente para conocer del concurso. Esta comunicación puede ser de carácter reservado, de tal forma que así no perjudique la imagen de la empresa. A partir de esa comunicación se dispone del plazo de 3 meses para lograr superar esa insolvencia y materializar ese acuerdo de refinanciación, ese acuerdo de extrajudicial de pagos o ese convenio, anticipado de convenio que se está intentando llevar a cabo con los administradores. ¿Y qué ventajas tiene este preconcurso, estas opciones que hemos visto de acuerdo extrajudicial de pagos o de refinanciación o convenio anticipado? Pues bien, las ventajas son que durante estos 3 meses se protege a la empresa frente a ejecuciones y embargo de acreedores, excepto los de derecho público. Incluso se podrían suspender las ejecuciones hipotecarias con algunas peculiaridades. Además, se evita el embargo sobre bienes necesarios para la actividad de la empresa. Tenemos que tener claro que lo que se pretende con esto, con el preconcurso, es salvar a la empresa, salir de esta situación de crisis y para ello necesitamos que la empresa cuente con todos los bienes necesarios para desarrollar su actividad. Y la tercera ventaja es que evita la responsabilidad personal de los administradores de la sociedad. En definitiva, lo que se trata es de dar un poco de oxígeno a la empresa durante esos 3 meses para intentar negociar con los acreedores, con los bancos, a fin de poder continuar con la actividad, que es lo que se presenta. Si durante esos 3 meses no hemos podido alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o una propuesta anticipada de convenio, ¿qué tendremos que hacer? Pues ya no nos quedará otra que solicitar el concurso voluntario. Y quiero incidir, aunque pueda resultar un poco pesada, que la importancia que tiene que se solicite ese concurso de acreedores en el plazo que establece la ley, es decir, en el plazo de 2 meses desde que la empresa entra en estado de insolvencia. Y teniendo en cuenta que por el estado de alarma no tenemos la obligación de solicitar
el concurso voluntario durante esos 2 meses, pero que una vez que finalice ese estado de alarma, los administradores tendrían ese plazo de 2 meses desde la finalización o el tiempo que queden desde, teniendo en cuenta si el estado de insolvencia se ha iniciado con anterioridad a la situación de estado de alarma, para solicitar el concurso voluntario. Porque de lo contrario, los administradores se estarían exponiendo a responder de su patrimonio personal, de las deudas que se generen a partir de ese momento si no se solicita. Por eso creemos que es importante que tengan ese concepto claro. Por último, vamos a mencionar las últimas soluciones posibles, tanto si nos encontramos con una empresa o nos encontramos con un autónomo. Si nos encontramos con una empresa, ¿qué opciones tendríamos? ¿Cuál sería la solución última? Pues la resolución de la sociedad, ¿de acuerdo? O, volvemos a incidir, el concurso de acreedores si nos encontramos ante un estado de insolvencia. Y repito, en la obligación de los administradores de solicitar un plazo. ¿Qué conlleva este concurso de acreedores? Por el concurso de acreedores se llevarán a cabo los trámites procesales oportunos para el pago de la deuda que tiene el deudor, el empresario o la empresa con sus acreedores, ya sea mediante la firma de un convenio de acreedores que establece la forma de pago de esas deudas, ya sea con quita, con espera, dependiendo lo que se pacte con los acreedores, o mediante, por desgracia, con la liquidación de la empresa, procediendo a la realización de todos los bienes que tenga la empresa para lo que se obtenga con esa realización poder pagar las deudas, lo que conllevaría la correspondiente disolución de la empresa, mientras que si se pacta el convenio de acreedores, la empresa seguiría con su actividad. Ambos son mecanismos de protección de los administradores, lo tenemos que tener muy presente, evita su responsabilidad personal frente a las deudas de la empresa. ¿Y qué pasa en cuanto a los autónomos? ¿Cuáles son las últimas soluciones que tendríamos? Pues bueno, tramitar el cese de la actividad, darse de baja la seguridad social, el Hacienda, todos los trámites necesarios, eso sí, una vez puesto al corriente con todas nuestras obligaciones, ¿de acuerdo? Es necesario tenerlo eso claro, no podemos cesar nuestra actividad porque ahí seguirían las deudas, no por eso dejarían de existir, o sea, hay que tenerlo muy presente. ¿Y cuál es la otra solución? Pues la ley de la segunda oportunidad, que consiste en el perdón de las deudas y empezar de cero. Desde el año 2015 contamos con este recurso que es muy valioso para personas físicas, ya sean empresarios o no. Anterior al 2015 solamente para las personas físicas no empresarias. Ahora ya no se distingue, da lo mismo que sean empresarios que no sean empresarias. Y este recurso es la segunda oportunidad, que como hemos dicho, pues nos permite dejar el marcador a cero y empezar de nuevo. Esta posibilidad que tienen los empresarios individuales de liquidar sus bienes y acabar con sus deudas es lo que se denomina el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué significa? Pues es pagamos todas las deudas, comenzamos sin deudas y es una nueva etapa, ¿de acuerdo? Pero para ello se necesita cumplir con una serie de requisitos para que podamos optar por la exoneración del pasivo insatisfecho. Como es la buena fe, es necesario que el concurso que ha tenido que tener lugar con anterioridad no sea declarado culpable, ¿de acuerdo? Es necesario no haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la Hacienda o la Seguridad Social o contra el derecho de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración del concurso. Es necesario no haber alcanzado un acuerdo extrajudicial de pago que se debe haber iniciado con anterioridad, ¿de acuerdo? Y que no se haya declarado en concurso en los 5 años anteriores. El procedimiento que se debe iniciar con la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, ¿vale? En el que se estudiará y se presentará un plan de pagos y en el que se propondrá la liquidación de los bienes, solicitando para ello el nombramiento de un mediador concursal y debiendo comunicárselo al juzgado de lo mercantil, que sería competente para conocer del concurso. Desde el momento que se pone en conocimiento del juzgado la apertura de las negociaciones, no se podrá continuar, como ya hemos dicho con anterioridad, ni iniciar las ejecuciones judiciales ni extrajudiciales sobre el patrimonio del deudor, con algunas especialidades, como ya hemos dicho, respecto a los créditos con garantías reales, y también quedan excluidos los créditos de derecho público.
El objetivo es conseguir un acuerdo con nuestros acreedores para saldar las deudas, para pagar las mismas. Ahora bien, ¿qué pasa si no conseguimos ese acuerdo extrajudicial? Pues lo que conllevaría será el inicio de un concurso consecutivo, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que se ha celebrado y que se ha tramitado ese concurso consecutivo, ya si se pasa a la fase de liquidación, tendremos más posibilidades y será más fácil la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que era lo que nos permitiría empezar de cero y empezar una nueva etapa. Y bueno, hasta aquí hemos querido intentar dar claridad sobre las posibles soluciones que hay ante esta situación que se encuentran las empresas por su imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones o de cumplir su contrato. Así mi compañera pues ha explicado sobre las posibles financiaciones que puede tener tanto a nivel interno como a nivel externo las empresas, y hemos querido también informar un poco qué pasaría en el caso de que las empresas se encontraran en estado de insolvencia, qué medidas se tendría que tomar. Y ahora pues abrimos un turno de preguntas para aquello que no haya quedado claro y quieran consultar. Sí, aquí tengo yo una pregunta, que es, me preguntan, en el supuesto de aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias, ¿sí se puede aportar únicamente el 50% de un bien inmueble o el derecho de uso y disfrute? Sí se puede aportar. Al respecto de bien inmueble, en la práctica puede traer complicaciones, porque claro, el socio que es titular del bien del resto del porcentaje, pues si por ejemplo necesita disponer de ese bien, va a tener que contar con la sociedad, porque a partir de ese momento se convierte en titular. Pero sí que se podría. Yo veo aquí una pregunta, a ver, dicen, ¿qué ocurre si no insto la disolución o el concurso en plazo? ¿Qué responsabilidades contraigo? Entiendo que sería siendo un administrador. Pues bien, el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital señala que los administradores responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución si incumplen la obligación de convocar en el plazo de 2 meses la Junta General para que adopte las medidas de disolución de una empresa o para enervar esa causa. Y si incumple la obligación de convocar el concurso de la sociedad. Es decir, que los administradores podrían responder personalmente de las obligaciones contraídas con posterioridad a esa causa de disolución o de insolvencia. Además, debemos señalar el artículo 236 ¿sí? de la Ley de Sociedades de Capital. Creo que era ese, bueno, que dice que los administradores responderán frente a acreedores por los daños que causen por el incumplimiento de sus obligaciones inherentes a su cargo. Es decir, que ahí tenemos también otra responsabilidad que se podrían dar a los administradores si incumple su obligación de instar el concurso de acreedores en el plazo. Y tenemos que tener en cuenta lo señalado en cuanto a la presunción como culpable de concurso si no se insta, si cumple el deber de solicitar la declaración de concurso por parte de los administradores. Porque si el concurso se declara culpable en la sentencia, se podrá determinar qué personas quedan afectas a la declaración de este concurso culpable. Y una de las personas que puedan considerarse afectas por esta calificación son los administradores, lo que le acarrearía posiblemente bastante perjuicio, como puede ser la inhabilitación de poder administrar bienes ajenos durante un periodo bastante amplio, dependiendo de lo que se diga en la sentencia, de no poder representar durante un periodo también bastante amplio a cualquier persona. Además de perder todo derecho que tuviera como acreedor en ese concurso. Por lo tanto, entendemos que las responsabilidades que pueden tener los administradores si no cumplen con su obligación pueden ser importantes. Vale. Por aquí nos llega otra pregunta. Dice que para todas estas operaciones has comentado que se necesita notario. ¿Se puede actualmente firmar en notaría? Bueno, actualmente los notarios solo firman en
en casos de urgencia que se les debe acreditar. Lo que sí podemos ir es preparando la operación. Todas estas operaciones evidentemente necesitan de un estudio previo y el cumplimiento de una serie de requisitos que se pueden ir perfectamente preparando durante la presente situación, y cuando se habilite la firma por notario, que posiblemente no tardará demasiado, tener la operación ya lista para firma. No habría ningún problema. A ver, por aquí, otra pregunta. A ver, pregunta. ¿Cómo puedo modificar el contrato de arrendamiento durante el estado de alarma al no poder salir a la calle? ¿Se puede hacer por correo electrónico? ¿Cómo se podría firmar? Bueno, a ver, tendríamos que analizar el caso en concreto. Siendo necesario el debido asesoramiento jurídico, entendemos, para ver en ese caso qué sería lo más conveniente. Se podría estudiar, por ejemplo, la posibilidad de modificar el contrato mediante un documento firmado digitalmente por ambas partes, se debería estudiar la forma de instrumentalizar dicha modificación para que se pudiera garantizar tuviera toda la garantía jurídica. Entonces tendríamos que ver cómo se podría plasmar y ver la solución que se adaptara mejor a ese caso. Vale. Luego por aquí hay otra que dice, ¿existe plazo para la compensación de los créditos? Entiendo que la modalidad de aumento por compensación. Realmente el requisito sería que los créditos sean líquidos, vencidos y exigibles. O sea, es decir, que que no haya pasado el plazo de prescripción. Tendremos que ver el origen y la naturaleza del crédito, fijar el plazo de prescripción que le corresponde a la reclamación de esa deuda, pero aparte de eso no existiría un plazo como tal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es ese plazo de prescripción y que el crédito sea exigible. A ver. Preguntan aquí. Si en el mes pasado el arrendador nos ha hecho una reducción del 50%, por ejemplo, y ha quedado pendiente qué hacer para mayo, ¿tendría obligación de moratoria? Habría que estar a lo que se pactó en ese momento, y tendríamos que ver si se trata el arrendador de un gran tenedor, de un pequeño tenedor, y habría que ver lo que ya se ha pactado por voluntad entre las partes, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo se dijo de la reducción, etcétera? Y en virtud de ello, pues mirar a ver si se puede volver a pactar algo o volver a acordar algo en virtud del Real Decreto. Vale, luego por aquí hay otra, dice, ¿se puede negar un socio a compensar su deuda? Sí, el socio se puede negar a compensar la deuda que tiene contra la sociedad y seguiría siendo acreedor y ya está. Otra pregunta, ¿qué es un concurso consecutivo? Vale, el concurso consecutivo es ese concurso que se insta después del acuerdo extrajudicial de pago, si no se llega a formalizar ese acuerdo extrajudicial de pago. ¿De acuerdo? Entonces, si se insta este concurso en la forma del acuerdo extrajudicial y no se llega a ese acuerdo, pues se tendrá que posteriormente que solicitar el concurso, y ese es el concurso consecutivo. Vale. Luego, a ver, ¿todos los socios deben asumir la ampliación de capital si es aprobado por la Junta? No. El socio podría renunciar a suscribirla. Los socios tienen un derecho de suscripción preferente, pero podría renunciar a esa ampliación de capital. No es obligatorio aunque la apruebe la Junta General. No sé si tienes más preguntas, Verónica. Pues tengo aquí una, a ver, tengo pérdidas cualificadas en mi empresa. ¿Debo acudir a la disolución o al concurso? A ver, la declaración de concurso prevalece, pero si bien tenemos que tener claro que se puede dar una causa de disolución de la empresa sin estar en el estado de insolvencia, y por lo tanto no se tiene por qué solicitar el concurso de acreedores,
y por eso tendremos que ver cada caso en concreto para ver si realmente se está en una situación de disolución de la empresa sin estar en insolvencia o si está en un estado de insolvencia de la empresa, entonces tenemos que estar en concurso. Pero bueno, la declaración de concurso prevalecería. Vale. Yo tengo una última por aquí que dice, respecto de las renegociaciones, aplazamientos, ¿qué pasa si mi acreedor no quiere negociar conmigo? ¿Está obligado a hacerlo? No, no está obligado. O sea, realmente el acreedor le podemos hacer respecto a las vías que he explicado yo de renegociación y aplazamiento, no estaría obligado es una propuesta y puede llegar a buen término, pero la realidad es que el acreedor no está obligado a hacerlo, de tal manera que nos puede entablar un procedimiento judicial donde nos reclame esa deuda. Vale, pues no sé si de todas maneras se ha quedado alguna, no sé si tú tienes alguna más o si ha quedado no tengo nada más. alguna duda más por ahí que se nos pueda haber escapado o algo, pues nada, quedamos a su disposición, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, pueden ver nuestros emails por si tienen cualquier duda. Y bueno, cedo ahora también la palabra a mi compañera. Sí, bueno, hasta aquí pues nuestra exposición y en todo caso estamos en la confianza o quedamos en la confianza de que les haya resultado interesante y en todo caso, como ha comentado mi compañera, estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que necesiten, nos pueden mandar un email. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.